En un atardecer de otoño en Madrid. Cuando el sol aún teñía las calles de un naranja cálido y el ruido de los coches se mezclaba con el aroma a churros de la churrería de la esquina. Isabel entró en su piso cargada con las bolsas de la compra. Sus rodillas dolían después de subir las escaleras. Y sus manos ardían por el peso. Se quitó los zapatos en el pasillo. Con movimientos lentos. Como si su cuerpo supiera que algo estaba a punto de romperse. Entonces oyó la voz de Javier. ¿Su marido? Desde el salón. Hablaba con la enfermera Elena. Esa mujer de ojos serenos que venía 3 veces por semana para ayudarla. No estaba espiando. Solo se movía con sigilo. Como siempre lo había hecho en esa casa convertida en prisión. La puerta estaba entreabierta. Y las palabras flotaban en el aire como humo denso. No sé cómo lo soporta. Dijo Elena con voz suave. Casi compasiva. 17 años es mucho tiempo. Javier soltó una risa seca. Esa que antes del accidente era cálida pero ahora cortaba como un cuchillo. Por favor. Replicó él con desprecio. No es ninguna santa. Solo es una sirvienta gratis. Siempre aquí. Limpiando. Cuidando. Quejándose en silencio. Nunca le pedí que renunciara a su vida. Isabel se quedó paralizada en el pasillo. No dejó caer las bolsas. No jadeó. No lloró. Pero algo en su interior se hizo añicos. Como un vaso de cristal que cae al suelo sin hacer ruido. 17 años. Le había entregado 17 años de su existencia. No solo en matrimonio. Sino en cuidados constantes. En silencios que pesaban como plomo. En sacrificios que la habían vaciado por dentro. Lo había bañado. Alimentado. Girado en la cama cuando el dolor lo atenazaba por las noches. Había perdido bodas. Entierros. Reuniones familiares. Dejó de ver a sus amigas. Perdió su trabajo en la pequeña panadería del barrio. Donde horneaba bollos y charlaba con los vecinos sobre el tiempo o el último partido del Real Madrid. Ahora. Era solo una sirvienta gratis. Entró despacio en el salón. Con las manos temblando pero el rostro sereno. Javier ni siquiera la miró, seguía con esa sonrisa torcida. Orgulloso de sus palabras. Elena alzó la vista. Sus ojos se abrieron con inquietud. Abrió la boca. Tal vez para advertirle. Tal vez para suavizar el golpe. Pero Isabel no estaba para suavidades. Caminó directamente hacia la bolsa de pañales. Sacó uno de esos pañales para adultos que había cambiado durante casi 2 décadas. Y lo colocó con delicadeza en el regazo de Javier. Él bajó la mirada. Luego la levantó hacia ella. Su sonrisa se desvaneció. No alzó la voz. No retrocedió. Solo lo miró a los ojos y dijo, suerte cuidándote solo. Luego se dio la vuelta y salió de la habitación. No recordaba cómo llegó al pasillo. Sus pies se movían solos. Su mente flotaba entre recuerdos de sus primeros años juntos. El accidente. Las promesas que hizo. Las oraciones silenciosas que murmuraba en la oscuridad. Esto no era solo por una frase cruel. Era por los años acumulados detrás. El amor que había vertido. Las partes de sí misma que había enterrado. La soledad que tragaba cada vez que se decía, está sufriendo. No lo dice en serio. Pero ahora sabía que lo decía en serio. Siempre lo había hecho. Se quedó en el pasillo mucho rato. Con la espalda contra la pared. Elena no salió enseguida. Tal vez estaba atónita.
Tal vez no sabía qué decir. Pero Isabel sabía una cosa, no volvería a esa habitación. No ese día. Tal vez nunca. 17 años atrás. Su vida era completamente distinta. Tenía un trabajo que adoraba. Esa panadería en el corazón de Chueca, donde el olor a pan fresco se mezclaba con las risas de los clientes. Javier y ella eran felices. O al menos eso creía. Reían mucho. Soñaban en grande. Criaron a su hija Marta lo mejor que pudieron. La vida no era perfecta. Pero era suya. Entonces llegó el accidente. Ocurrió en una noche lluviosa de jueves. Javier había salido a reunirse con un viejo amigo. No bebía. No estaba distraído. Solo tuvo mala suerte. Un conductor ebrio se saltó un semáforo. Cuando Isabel llegó al hospital, todo había cambiado. Javier estaba consciente. Pero apenas. El médico le explicó que el daño en la médula espinal era irreversible, parálisis de cintura para abajo. Necesitaría cuidados constantes. Terapia. Medicación. Reposicionamiento. Ayuda para comer. Todo. Ella asintió. No lloró. Solo preguntó, ¿qué tengo que hacer? Porque eso es lo que se hace cuando amas a alguien. ¿Verdad? Te pones en pie. No piensas en ti. Actúas. Vendió la panadería 2 semanas después. Le dolió el alma. Pero se dijo que la reabriría algún día. Tomó cursos de cuidados en casa. Movió la cama hospitalaria a su dormitorio y puso alarmas en el móvil para cada comida. Cada movimiento. Cada píldora. Las amigas llamaban al principio. Algunas venían. Pero con el tiempo, las llamadas se espaciaron. Las visitas cesaron. La gente volvió a sus vidas. Ella se quedó congelada en la suya. Recordaba una noche. Quizás 6 meses después del accidente. Sosteniéndolo en el baño. Él estaba frustrado. Gritándole que se diera prisa. Su cuerpo pesaba. Su paciencia se agotaba. Cuando por fin lo acomodó en la cama, miró sus brazos temblando por el esfuerzo. Pero se dijo, está bien. Solo se está adaptando. Sufre dolor. Y siguió adelante. No podían permitirse una enfermera a tiempo completo. Y Javier no quería extraños. Así que era solo ella. Lo bañaba. Lo cambiaba. Lo alimentaba. Lo afeitaba. Le cortaba las uñas. Incluso aprendió terapia física ligera para que sus músculos no se atrofiaran del todo. Marta estaba en la universidad entonces. Llamaba a menudo. Ofrecía volver. Pero Isabel siempre le decía que no se preocupara. No quería que sintiera el peso que ella cargaba. Pensaba que si aguantaba lo suficiente, las cosas mejorarían. Pero no lo hicieron. El Javier que se casó con ella empezó a desvanecerse. Ya no era cariñoso. Apenas la miraba cuando hablaba. Dejó de decir gracias. Y cada vez que le preguntaba cómo se sentía, gruñía o respondía con aspereza. Como si sus preguntas lo irritaran. Aún así, siguió porque creía firmemente que la lealtad significaba quedarse. Que el amor implicaba sacrificio. Que su deber como esposa era aguantar. Así que aguantó. Renunció a su negocio. A su vida social. A sus aficiones. Incluso a su sueño. Se decía que era temporal.
Que un día él mejoraría. O al menos vería lo que hacía y lo apreciaría. Pero la apreciación nunca llegó. En su lugar, el silencio entre ellos se hizo más ensordecedor. Él pasaba horas viendo la tele. Sin reconocerla. A veces pasaban días sin que le preguntara cómo estaba. Aún así, se quedó porque eso es lo que hacen las esposas. ¿Verdad? Pero en lo profundo, algo cambiaba en ella. Lentamente. En silencio. Una voz pequeña que intentaba ignorar. Susurraba, mereces más que esto. Entonces, la apartaba. Se recordaba los votos. Las promesas. El lazo sagrado del matrimonio. Pero mirando atrás. Tal vez debería haberla escuchado antes. Hay un tipo de desamor extraño que no llega de golpe. Se filtra despacio. Callado. Constante. Hasta que un día te despiertas y no reconoces a la persona a tu lado. Así fue con Javier. Después del accidente. Se dijo que solo necesitaba tiempo. Claro que estaría enfadado. Claro que se sentiría impotente. Esperaba los cambios de humor. El silencio. La frustración. Siguió excusándolo, es la lesión. No él. Pero los meses se convirtieron en años. Y el Javier que conocía. El hombre que le traía café en las mañanas frías. Que reía con sus chistes malos. Que bailaba con ella en la cocina al son de una canción flamenca. Ese hombre se evaporó despacio. En su lugar quedó alguien frío. Distante. Amargado. Empezó a tratarla como a una enfermera. No como pareja. No como esposa. Solo como alguien que debía hacer cosas por él. Le llevaba la comida y él decía, está fría. O, pones demasiada sal. Cambiaba las sábanas y ni la miraba. Ni un gracias. Ni una sonrisa. Solo silencio o quejas. Lo peor, aún lo amaba. Incluso cuando la hacía sentir invisible. Recordaba una noche en particular. Había sido un día largo. Él había derramado la sopa en la cama. Se enfadó y le dijo que dejara de revolotear como una criada. Limpió todo. Le cambió la ropa. Lo acomodó. Luego fue al baño. Cerró la puerta y se sentó en el suelo. No lloró. Estaba demasiado cansada para lágrimas. Solo se quedó mirando los azulejos. Preguntándose cuándo dejó de ser Isabel y se convirtió en alguien que solo sirve. Echaba de menos oír su nombre. Echaba de menos ser tocada. Echaba de menos a la mujer que fue. La de sueños. Risas. Color en la vida. Ahora su mundo era un borrón de rutinas grises. Despertarlo. Bañarlo. Alimentarlo. Medicinas. Girarlo. Oír sus suspiros. Quejidos. Gritos. Acostarse. Despertar de nuevo. Hubo momentos buenos. Pequeños. Como cuando veía películas antiguas y reía bajito. O tarareaba la canción de su boda. Se aferraba a ellos. Fingiendo que significaban mejora. Pero en el fondo. Sabía la verdad. Javier no mejoraba. Se volvía más frío. Empezó a decir cosas como, tienes suerte de que no pida más. O, al menos no soy completamente inútil. Como si quisiera hacerla sentir culpable por seguir caminando. Respirando. Moviéndose. Como si su capacidad para vivir lo hiciera odiarla.
Intentó hablarle con dulzura, Javier. Echo de menos lo que éramos. Él miraba la tele y murmuraba, nada te impide irte. Y aún así se quedó. Aún no sé por qué exactamente. Tal vez deber. Tal vez culpa. Tal vez esa chispa de esperanza de que un día despertara y la viera de nuevo. No como cuidadora, sino como su esposa. Pero ese día nunca llegó. Cuando Marta llamó y dijo que venía a casa el fin de semana, el corazón de Isabel dio un vuelco. No de alegría, sino de nervios que no sentía en años. Hacía meses desde su última visita. Siempre estaba ocupada, trabajo, viajes, vida. No la culpaba. Había crecido viéndola darlo todo por Javier. Quería algo mejor para ella. No quería que se sintiera atrapada como ella. Pero esta vez la necesitaba. Necesitaba que alguien la viera. Limpió la habitación de invitados. Preparó su estofado favorito y hasta colocó una vieja foto familiar en la mesilla, la de todos sonriendo en la playa de la Costa Brava. Antes de que todo se oscureciera. Cuando llegó, Marta parecía llena de vida. Sana. Radiante. Energética. La abrazó fuerte. E Isabel se aferró más de lo debido. Luego entró en el salón. Hola. Papá. Dijo con tono alegre. Javier se iluminó como un niño en Reyes. No lo había visto sonreír así en años. Mi niña preciosa. Respondió él. Con voz cálida y emotiva de pronto. Charlaron. Rieron. Compartieron recuerdos. Por un momento. Fue como si Isabel no existiera. Esa noche. Después de cenar. Pidió hablar a solas. Se sentaron en el balcón. Los grillos cantaban. El aire olía a jazmín. Estoy cansada. Marta. Dijo bajito. No estoy bien. Ella pareció confundida. ¿Qué quieres decir? ¿Mamá? Dudó. Pero las palabras brotaron. Estoy agotada. Tu padre. No es el hombre de antes. No me habla. No dice gracias. Algunos días me trata como si fuera parte del mobiliario. Lo he dado todo. Y siento que me desvanezco. Marta la miró en silencio. Procesando. Al fin habló, mamá. Está paralizado. No es el mismo. Claro que está enfadado. No puedes tomártelo tan a pecho. El pecho de Isabel se apretó. No me lo tomo a pecho. Marta. Lo vivo cada día. Sola. Sacudió la cabeza. No estás sola. Tienes a Elena ahora. Y elegiste esto. Siempre dijiste que el amor es sacrificio. Isabel parpadeó. Atónita. ¿Debo aceptar que me traten como si no importara? No. Pero quiero decir. Él sufre más que tú. Se levantó. Incapaz de quedarse quieta. Puede que haya perdido las piernas. Pero yo me he perdido a mí misma. Marta. Renuncié a todo. ¿Por qué? Por él. Por nosotras. Y ahora ni me mira a los ojos. Marta cruzó los brazos. Tal vez esté cansado también. Tal vez se sienta una carga. Es una carga. Dijo. Y se horrorizó de sus palabras. Pero nunca se lo eché en cara. Lo cuidé con todo lo que tenía.
Marta frunció el ceño. Suenas amargada. Isabel se giró para que no viera sus ojos humedecerse. Sueno cansada. Eso es todo. Al día siguiente. La pilló hablando con Javier en voz baja. No oyó todo. Pero lo suficiente. Está abrumada. Papá. Tal vez relájate un poco. Dijo ella. Y Javier. Sin dudar, es dramática. Siempre lo ha sido. El estómago de Isabel se retorció. Más tarde. Marta la abrazó al despedirse. Estarás bien. Mamá. Aguanta. Aguanta. Eso decían todos. Como si estuviera colgando de un precipicio y la solución fuera aferrarse más. Aunque los dedos sangraran. Después de que se fuera. Se sentó sola en el balcón. El estofado seguía en la nevera. La foto en el estante. No la había visto. No de verdad. Y tal vez él tampoco. Pero una persona sí, Elena. La próxima vez que vino. La miró de cerca y preguntó, ¿estás bien hoy? Asintió. Pero en su corazón. Algo había cambiado. Sabía que no podía seguir así. La cena fue sencilla esa noche, puré de patatas y pescado a la plancha. A Javier le gustaba así antes. Lo había hecho docenas de veces sin problemas. Pero esta vez. Al poner la bandeja delante. Miró abajo. Olfateó y soltó un bufido. ¿Qué es esta basura? ¿Intentas asfixiarme ahora? Isabel parpadeó. Es lo que pediste. Javier. Empujó la bandeja al suelo. El plato se estrelló. El puré salpicó la alfombra. Jadeó. No por el desastre. Sino porque algo en ella se quebró. —¿Límpialo? Ordenó él con aspereza. Como si fuera una camarera que erró el pedido. Se quedó inmóvil. Luego. Despacio. Se agachó y recogió los trozos con las manos desnudas. El cerámico pinchando sus dedos. No sintió el dolor. Estaba demasiado entumecida. Elena estaba en el pasillo. Había llegado minutos antes y lo vio todo. No dijo nada. Solo observó. Ojos abiertos. Labios apretados. Una vez limpiado y Javier alimentado de nuevo. Sin quejas esta vez. Elena e Isabel entraron en la cocina. No deberías dejar que te hable así. Dijo con gentileza pero firmeza. Forzó una sonrisa cansada. Solo está enfadado. No es él. Pero las palabras sonaban falsas incluso al decirlas. Elena ladeó la cabeza. ¿No lo es? No tuvo respuesta. La garganta se le cerró y se ocupó limpiando el mostrador ya limpio. Más tarde esa noche. Fue a la lavandería a doblar ropa. Esa habitación se había convertido en su refugio. Sin máquinas pitando. Sin sillas de ruedas. Sin suspiros ni demandas. Solo silencio y calor de la secadora. Entonces los oyó hablar. Javier y Elena. Voces bajas. Pero las paredes delgadas. No intentaba escuchar. Pero no pudo evitarlo. Siempre revoloteando. Murmuró Javier. Actúa como si fuera una santa. La verdad es que solo le gusta hacerse la víctima. Hubo una pausa. Luego añadió con risa seca, 17 años y aún no se da cuenta de que es solo una sirvienta gratis. Las palabras la golpearon como una bofetada.
Dejó caer la toalla. Su corazón latía fuerte. Caminó hacia la puerta. Apenas respirando. Tiene suerte de que tolere sus aspavientos. Continuó Javier. Si pudiera moverme, me las arreglaría solo. Pero ¿cómo no? La dejo tener su pequeño viaje de poder. Sus manos temblaban. Sus pies se movieron antes de que su mente los detuviera. Entró en el salón. Calmada. ¿Callada? Javier no la notó al principio. Seguía riendo. Elena alzó la vista y sus ojos se encontraron. Parecía culpable. Pero no sorprendida. Javier se giró despacio. Y al verla, palideció. No dijo nada. Fue a la esquina donde guardaban los suministros. Sacó un pañal de adulto. Caminó hasta su silla y lo colocó con delicadeza en su regazo. Miró abajo. Luego a ella. Confundido. ¿Qué es esto? Suerte cuidándote solo. Dijo. Su voz no tembló. Sus manos no vacilaron. Solo se giró y se alejó. No cerró de golpe. No lloró. Fue al dormitorio y se sentó en el borde de la cama. Su reflejo la miró desde el espejo del armario. Por primera vez en años. No vio a una cuidadora. Vio a una mujer. Una mujer que había llegado a su límite. No durmió esa noche. No por enfado. No por tristeza. Sino porque por primera vez en 17 años. Pensaba en sí misma. Se sentó en la cama. Mirando el ventilador del techo girar despacio. Aún oía a Javier removiendo en el salón. Gruñendo y llamándola. Pero no se movió. Él se las arreglaría. Por la mañana. La casa se sentía distinta. El aire quieto. Los pájaros cantaban fuera. Como siempre. Pero esta vez. Los notó. Los oyó de verdad. Se levantó en silencio. Sacó una maleta pequeña y empezó a empacar. No necesitaba mucho, ropa. Su diario. El cepillo de dientes. Cerró la cremallera. No había ira en su cuerpo. Solo paz. Fue a la cocina y se preparó una taza de té. Solo para ella. Se sentó en la mesita junto a la ventana y lo sorbió despacio. Nadie la llamaba. Nadie interrumpía. Por una vez. El momento era suyo. Cuando Elena llegó para su turno. Se sorprendió al ver la maleta junto a la puerta. ¿Estás bien? Preguntó. Estoy bien. Dijo simplemente. Solo necesito irme un tiempo. La miró. ¿De verdad? Y asintió. Haz lo que necesites. Dejó una lista de instrucciones para Javier en el mostrador. ¿Tendría a Elena? ¿Y si hacía falta? Llamar a Marta. No lo abandonaba. Se liberaba a sí misma. Al salir con la maleta. Sintió el sol en la cara como no lo había sentido en años. La calentaba en lugares que creía fríos para siempre. No tenía un gran plan. No tenía destino. Pero sabía que no podía quedarse un minuto más en esa casa fingiendo que no importaba. Se registró en un pequeño centro de retiro para mujeres a 1 hora de Madrid. Nada lujoso. Solo un lugar con sábanas limpias y voces amables. Esa primera noche. Yació en la cama mirando el techo de nuevo. Pero esta vez. Sonrió. El silencio no pesaba. Era suyo.
Empezó a escribir en el diario otra vez. Cada mañana. Páginas y páginas brotaban. Escribía sobre la chica que fue. La mujer en que se convirtió. Y la versión de sí misma que aún quería conocer. No sabía cómo sería el próximo capítulo de su vida. Pero por primera vez. Estaba lista para descubrirlo. Al tercer día. Dio un paseo por el bosque cercano. Encontró un banco de madera frente a un estanque y se sentó horas viendo el agua ondular con el viento. Se permitió llorar. No por dolor, sino por liberación. 17 años es mucho tiempo para ser invisible. Pero ya no lo era. Llamó a Marta esa tarde. Sonaba preocupada al principio. Pero habló con calma. Claridad. Estoy bien. Cariño. Solo necesitaba espacio. Recordar quién soy. Hubo una pausa en la línea. Luego susurró, lo siento. Mamá. Y por primera vez en mucho tiempo. Creyó que lo decía en serio. Preguntó si volvería pronto. No lo sé. Dijo honestamente. Pero cuando lo haga. Será en mis términos. Después de colgar. Miró el cielo oscureciéndose y respiró hondo. Nadie llamaba su nombre. Nadie daba órdenes. Nadie se burlaba de sus esfuerzos. Solo ella. Viva. Sanando. Libre.